Campagnolo, instalación del sistema hidráulico de freno de disco. En este vídeo veremos cómo instalar el sistema hidráulico de freno de disco. El llenado con aceite y la purga se muestran en el vídeo Llenado y purga del sistema hidráulico del freno de disco. A título de ejemplo, utilizamos los componentes para los grupos EPS-V3, Super Record y Record, pero el proceso de instalación es igual para los componentes de los grupos mecánicos H11 Super Record, Record y Chorus, y para el grupo de Potenza 11. Montamos el mando izquierdo y, en concreto, la pinza delantera, mientras que al final veremos las particularidades de montaje de la pinza trasera. La instalación se compone de los siguientes pasos: preparación del cuadro y las herramientas, preparación de la pinza delantera, montaje del mando y la preparación del tubo hidráulico, montaje del tubo hidráulico en la pinza, particularidades de montaje de la pinza trasera, llenado y purga del sistema hidráulico. Ver el vídeo específico. Preparación del cuadro y las herramientas. Si la rueda está montada en la bici, quítela para que la posible pérdida de aceite durante la fase de montaje o de purga ensucie el disco y evitar tener que limpiarlo y engrasarlo. Las herramientas que se deben utilizar son herramientas normales de taller. En especial recomendamos cúter para el tubo hidráulico Magura, prensa para el inserto metálico Jaguar, destornillador dinamométrico con inserto abierto Magura, llave dinamométrica 4-20 Newton por metro con casquillo de 8 mm e inserto hexagonal de 5 mm. Además, hacen falta la nueva herramienta Campagnolo Oil Level Tool para introducir la cantidad de aceite correcta en el sistema, el kit Sistema de Purgado Campagnolo para el llenado y purga del sistema, aceite mineral Campagnolo disponible en envases de 100, 250 o 1000 ml para llenar el sistema. Elimine todo el resto de pintura de las zonas donde se vayan a instalar las pinzas en la horquilla delantera y cerca de los orificios de la funda inferior izquierda. Elimine también los posibles restos de pintura de la zona inferior de los orificios de la funda, donde apoyarán las cabezas de los tornillos de fijación de la pinza. Preparación de la pinza delantera. Introduzca la herramienta para el nivel correcto del aceite en el sistema. Tiene una anchura de 10,5 milímetros. De ser necesario, retrase los pistones de la pinza con el distancial de transporte. Bloquee la herramienta volviendo a montar el tornillo de bloqueo de las pastillas. Quite el trozo de tubo de la pinza. Desenrosque la tuerca, quite la tuerca y el tubo. Instale provisionalmente la pinza en la horquilla con los 2 tornillos Campagnolo suministrados. Montaje del mando y preparación del tubo hidráulico. Instale el mando en el manillar e introduzca el tubo hidráulico en el interior del orificio que hay en la funda izquierda de la horquilla. Evalúe la longitud correcta del tubo observando su posición en la zona del manillar y teniendo en cuenta que entrará en la pinza unos 11 milímetros a partir del extremo que cortará del tubo. Dejamos una longitud superior a la necesaria por si en las siguientes operaciones de montaje nos viéramos obligados a volver a cortar el tubo. Utilice el cúter, prestando atención a realizar el corte a 90 grados con respecto al tubo. Introduzca el inserto metálico parcialmente en el tubo y empújelo hacia el interior con la prensa. Compruebe que la parte terminal del tubo esté en contacto con el inserto metálico y que se pueda introducir la oliva en el tubo. Si no fuera así, esto se debe a que se ha hinchado el tubo porque el inserto metálico se ha introducido demasiado en el tubo. La solución a este problema, que causaría una colocación incorrecta de la oliva, es cortar el extremo del tubo y montar un nuevo inserto metálico. Montaje del tubo hidráulico en la pinza. Introduzca la oliva en la pinza y enrosque la tuerca manualmente en la pinza para apretarla con seguridad y precisión sin el vínculo del tubo metálico. Introduzca el tubo en la pinza y, manteniendo el tubo bien introducido en la pinza, apriete la tuerca. Después de haber apretado correctamente, desenrosque la tuerca para poder extraer el tubo y compruebe que el achaflanado de la oliva haga sobresalir el inserto metálico de la misma oliva.
Si no fuera así, es necesario cortar el extremo del tubo, porque de lo contrario, la estanqueidad entre el tubo y el inserto metálico no sería correcta. Vuelva a introducir el tubo en la pinza, vuelva a enroscar la tuerca y apriete con el par previsto, teniendo cuidado de no dañar el tubo con la herramienta. Continúe ahora con el procedimiento de purga del sistema hidráulico. Particularidades de montaje de la pinza trasera. La pinza trasera se monta de la misma manera que la delantera, exceptuando los siguientes pasos. Para facilitar la introducción del tubo hidráulico en el orificio del cuadro, la guía del inserto metálico que hay en el extremo del tubo se puede utilizar para guiar el tubo mediante un cable de cambio montado en el mismo. Luego, introduzca el cable en el orificio superior del cuadro y una vez que salga de la funda, tire para deslizar el tubo por el interior del cuadro. Debido a la posición de la pinza trasera en el cuadro, para poder introducir la oliva, es necesario sujetar la pinza con la mano. Introduzca la oliva en la pinza y enrosque con la mano la tuerca en la pinza. Introduzca el tubo en la pinza y manteniendo el tubo bien introducido en la pinza, apriete la tuerca. A diferencia de la pinza delantera, para la que existe solo una longitud de tornillo, los dos tornillos traseros campañolo hay que elegirlos respetando esta tabla que garantiza que los tornillos estén enroscados al menos 5 milímetros en el interior de la pinza. Si el tubo hidráulico pasa a través de la caja del pedalier y no hay previsto un paso aparte, es necesario que en la caja del pedalier esté instalado el cilindro cubreeje suministrado con los componentes del grupo hidráulico.